Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una efeméride con historia. Hace más de un siglo, concretamente hace 121 años, que nació la tatarabuela de Leonor de Borbón, la actual princesa de Asturias y heredera al trono de España. Nació el 13 de septiembre de 1892 en el Palacio de Mármol, en la ciudad alemana de Potsdam, que es una ciudad que está cerca de Berlín, y la llamaron Victoria Luisa Adelaida Matilde Carlota, aunque su familia se dirigía a ella como Sisi, y uno de sus hermanos la llamaba cariñosamente Ratón. Su nacimiento supuso una gran alegría para su padre Guillermo II, quien fue el último Kaiser de Alemania, y también para su madre, la emperatriz Augusta Victoria de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg, porque fue la única hija de los 7 hijos que tuvieron. Puede que el hecho de estar rodeada por sus 6 hermanos varones hiciera surgir en ella aficiones consideradas en la época más masculinas que femeninas, porque Victoria Luisa, si con algo disfrutaba, era cazando ranas y deslizándose por las barandillas de las escaleras. También era una apasionada del deporte. Le gustaba montar a caballo, cazar y navegar en el yate familiar, y estaba especialmente interesada en los saltos y carreras. Ella misma llegó a comentar en más de una ocasión que le hubiera gustado ser un chico para ir a la guerra. Conociendo este dato, tuvo que ser un día muy especial para ella cuando, acompañando a su padre, pasó revista a un regimiento de artillería, o cuando se convirtió en coronel del segundo regimiento de guardias húsares. Entre sus aficiones no estaba tocar el piano ni pintar. Tal vez por ello no llegó a aprender correctamente ambas disciplinas. La infancia de Victoria Luisa, y según contó ella misma en sus memorias, fue una infancia feliz. El ambiente que se respiraba en su hogar era de armonía. Victoria Luisa era osada, aventurera y de fuerte personalidad. Además poseía una gran inteligencia que solía demostrar en sus respuestas rápidas e ingeniosas. Vale, pues esta fue la mujer con la que se encontró Ernesto Augusto, duque de Brunswick, el que sería su esposo. Según Victoria Luisa, fue un amor a primera vista, pese a que las condiciones que originaron dicho encuentro, desde luego que no fueron las más idóneas. Os cuento. El hermano de Ernesto Augusto había muerto recientemente de forma muy trágica. Concretamente murió en un accidente de coche. El padre de Victoria Luisa no se lo pensó 2 veces y envió un mensaje de condolencias a Ernesto Augusto, el padre del fallecido. Digo que no se lo pensó 2 veces porque entre ambas familias pesaban antiguas rencillas. Los Hohenzollern, representados por Guillermo II, quien era el padre de Victoria Luisa, y los Hannover, representados por Ernesto Augusto, estaban enfrentados desde que Jorge V del Reino de Hannover se pusiera de parte de los austríacos en la guerra de 1866, guerra que enfrentó a Austria y Prusia. Por ese motivo, el padre del fallecido quedó conmovido por el gesto amistoso de Guillermo II. Para agradecérselo envió a su hijo menor, que también se llamaba Ernesto Augusto, a Berlín, en visita de cortesía a Guillermo II. Era el año 1912 y fue de esa manera como Victoria Luisa conoció al que en un año se iba a convertir en su esposo. A priori este matrimonio resultaba de gran utilidad para el padre de Victoria Luisa, porque el padre del novio tenía relaciones con todas las monarquías europeas y porque también se comprometía a renunciar a sus derechos al trono de Hannover. La boda se celebró en el Palacio Imperial de Berlín el 24 de mayo de 1913, a las puertas de la Primera Guerra Mundial. De hecho, fue la última gran ceremonia que reunió a la realeza europea antes del estallido de la guerra. La ciudad de Berlín se engalanó para la ocasión. Un cepelín flotaba sobre la ciudad. La gente lanzaba flores entusiasmada y, por supuesto, ondeaban miles de banderas.
Al enlace asistieron 1.200 personas. Entre los invitados se encontraban Jorge V y María de Teck, quienes eran los reyes de Inglaterra. También los zares rusos Nicolás II y Alejandra, así como otros representantes de las distintas casas reales europeas. Cuentan que fue tal la cantidad de regalos que recibieron que fueron necesarias varias camionetas para transportarlos. Entre esos regalos estaba la icónica tiara que regaló Guillermo II a su hija, conocida como tiara prusiana, y que ha ido pasando de generación en generación hasta llegar a la actual familia real española. El suegro de Victoria Luisa le regaló un juego completo de joyería. De los reyes de Inglaterra recibieron una copa de oro y un broche de diamantes, un broche de esmeraldas de la reina madre Alejandra de Dinamarca, quien fue la madre del rey Jorge V de Reino Unido, un collar de aguamarinas y diamantes del zar de Rusia, vasos antiguos de plata de los reyes de Italia, un antiguo reloj de péndulo de la reina de Holanda, una diadema que había pertenecido a la emperatriz Josefina de parte de los duques de Brunswick. La pareja inició su vida en común precisamente en Brunswick, en el castillo de Blankenburg. Allí se encontraban cuando estalló la Primera Guerra Mundial, guerra en la que participó el esposo de Victoria Luisa, y lo hizo como general de división al lado de los alemanes. Victoria Luisa también tuvo un papel muy activo durante la guerra, ya que se convirtió en una abanderada del movimiento antibelicista. En este sentido, intentó mediar en la resolución del conflicto, reuniéndose con dignatarios enemigos en Suiza, que fue un país neutral en la guerra. Al mismo tiempo se convirtió en altavoz de los soldados en las trincheras, denunciando las horribles situaciones a las que se enfrentaban. Pero su actividad no se redujo solamente al empleo de la palabra, fue más allá, llegando a convertir el palacio familiar en un hospital. Su labor no ha quedado en el olvido y hoy en día muchas calles y colegios de Alemania llevan su nombre, así como un barco escuela de la Marina y un cepelín. Cuando terminó la guerra, Brunswick fue declarado como Estado libre perteneciente a la República de Weimar. Con esa situación, la familia decidió en el mes de noviembre de 1918 abandonar la ciudad por la noche y en tren, rumbo a Austria. Victoria Luisa y su esposo tuvieron 5 hijos, entre ellos a Federica, quien fue la madre de la reina emérita de España, doña Sofía. Cuando ya creían que lo habían vivido todo, estalló la Segunda Guerra Mundial. Con esta situación se les permitió volver a Alemania, pero el miedo al avance de las tropas soviéticas les hizo emprender de nuevo la huida. Encontraron refugio en Hannover, que era zona inglesa. Allí se sintieron seguros porque el esposo de Victoria Luisa era primo del rey de Reino Unido. En los años siguientes a la guerra, Victoria Luisa los pasó ocupada en la restauración del castillo de Marienburg, en Hannover, y se involucró en muchas obras sociales, entre otras en una fundación que organizaba vacaciones para los hijos de los obreros. Ernesto Augusto murió en 1953. En su testamento había estipulado que su viuda recibiera una pensión anual de una cantidad que, sin embargo, su heredero, su hijo mayor, consideró que iba a ser demasiado costosa para las arcas familiares. Este decidió entonces rebajar la retribución de su madre hasta más de 1/3. Para ello contó con el apoyo de sus 4 hermanos y con la conformidad del noble al que el testamento había designado como mediador en las posibles disputas que surgieran en la familia por la herencia. No hace falta decir que Victoria Luisa no se mostró conforme con la decisión de sus hijos, pero sus protestas de nada sirvieron. Sin embargo, esta no fue la única causa del enfrentamiento entre Victoria Luisa y su hijo mayor. Parece ser que ya existía una rivalidad entre Victoria Luisa y la princesa Ortrudis, la esposa de su hijo, porque Victoria Luisa, a pesar de haber enviudado, se negaba a retirarse de la vida pública alemana, donde además era muy popular, ensombreciendo de esa manera la figura de su nuera.
El conflicto familiar se agravó tanto que Ernesto Augusto y su esposa Ortrudis abandonaron el castillo de Marienburg, residencia que hasta entonces habían compartido con Victoria Luisa. Pero no se limitaron solo a abandonarlo, es que planearon sobre el castillo el convertirlo en museo. En consecuencia, informó a su madre de que debía de abandonar el castillo y trasladarse a otra de las residencias de los Hannover. Victoria Luisa de Prusia se negó, tras lo cual su hijo llegó a alegar públicamente que padecía ciertos problemas mentales. Finalmente, en diciembre de 1956, Victoria Luisa se vio obligada a abandonar el castillo. A partir de entonces vivió en una modesta casa que un grupo de partidarios había puesto a su disposición en la ciudad alemana de Brunswick, residencia que prefirió a las propuestas por su hijo mayor. La relación de Victoria Luisa con sus hijos no mejoró con el paso de los años. Tanto es así que cuando su hija Federica y su esposo Pablo, es decir, los padres de la emérita reina Sofía de España, visitaron oficialmente Alemania, solicitaron al presidente alemán que Victoria Luisa no fuese invitada bajo ninguna circunstancia a las recepciones que se celebraron con motivo de su visita. Tampoco fue invitada a la boda de Sofía y Juan Carlos, aunque en cierta manera sí que estuvo presente, porque la novia lució la tiara que el padre de Victoria Luisa regaló a ésta el día de su boda. Por cierto que esa tiara también fue lucida por las hijas de Juan Carlos I y Sofía, por las infantas Cristina y Elena, así como por doña Leticia, la actual reina de España, que lo hizo en el día de su boda. Victoria Luisa dedicó los últimos años de su vida a escribir, llegando a publicar 7 libros sobre su vida y vivencias. Su afición por el deporte la mantuvo hasta el final de sus días, consiguiendo mantenerse activa durante sus años de vejez. Murió el 11 de diciembre de 1980 de esclerosis cerebral y está enterrada en el mausoleo de los reyes de Hannover, en Herrenhausen, y junto a su esposo. A su funeral asistieron representantes de las casas reales europeas, así como su nieta doña Sofía junto a su hija Elena y junto a su madre Federica de Grecia. Sobre la descendencia de Victoria Luisa, como ya sabéis, tuvo 5 hijos. El mayor de ellos, Ernesto Augusto, se casó con Ortrudis de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg. De este matrimonio nació Ernesto Augusto de Hannover, un asiduo de la prensa del corazón por su matrimonio con Carolina de Mónaco, con quien tuvo una hija llamada Alejandra de Hannover. El segundo hijo que tuvo Victoria Luisa fue Jorge Guillermo, quien se casó con la princesa Sofía de Grecia y Dinamarca, quien era hermana del príncipe Felipe de Edimburgo. Después nació Federica, quien, como ya sabéis, fue reina de Grecia al casarse con Pablo I de Grecia. De este matrimonio nacieron Sofía, que es la reina emérita de España, su hermana Irene y Constantino, quien reinó como Constantino II en Grecia. Los 2 últimos hijos de Victoria Luisa fueron 2 varones, Cristian Óscar y Guelfo Enrique, quien fue el último hijo en morir. Bueno, pues esta ha sido la vida de la tatarabuela de Leonor de Borbón, una vida que podría haber sido bien distinta porque llegó a pensarse en ella como candidata para casarse con Alfonso XIII. Espero que hayáis disfrutado con el vídeo de hoy. Si es así, le podéis dar al me gusta y si queréis seguir conociendo la historia, podemos volver a quedar en 7 días. ¡Feliz semana a todos!